haciendo referencia al pasaje de San Lucas, capítulo 11, versículo 28, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Decía el santo cura: leemos en el Evangelio, hijos míos, que el Salvador del mundo predicaba al pueblo y le decía cosas tan maravillosas y admirables que una mujer que estaba entre la multitud levantó su voz clamando: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Mas Jesucristo repuso al momento: mucho más dichoso es aquel que escucha la palabra de Dios y observa lo que Él ya le prescribe. Tal vez os admire, hijos míos, que Jesucristo nos diga que el que escucha la palabra de Dios con verdadero deseo de aprovecharse de ella es más agradable al Señor que el que le recibe en la Sagrada Comunión. Acerca de este pasaje hemos de notar lo siguiente. Jesucristo, en el citado texto de San Lucas, se refiere a la Virgen Santísima y no al alma del que comulga. Pero el santo predicador pasa naturalmente de la Santísima Virgen, llevando a Jesús en su seno, al cristiano que la recibe en la comunión. Tal vez es atrevido a decir que el que escucha la palabra de Dios es más agradable al Señor que aquel que le recibe en la Sagrada Comunión. Pero es exacto decir, y la pone en práctica, es más agradable a Dios que muchos de los que comulgan. La palabra de Dios es preferible a la Sagrada Comunión, es decir, es más necesaria que la Eucaristía, según lo explica más abajo el santo. ¿Cuántos han llegado al cielo sin haber recibido el sacramento del cuerpo adorable y de la preciosa sangre de Jesucristo? Pero tocante a la instrucción, que es la palabra de Dios, desde el momento en que tenemos la edad capaz para poder recibirla, nos es tan difícil entrar en el cielo sin estar debidamente instruido en ella, como lo es el salvarse sin estar bautizado. Bossuet, en su sermón del segundo domingo de Cuaresma, siguiendo la autoridad de San Cesario, Tertuliano, Orígenes y San Juan Crisóstomo, establece la relación de estrecha semejanza que existe entre la palabra de Dios y la Eucaristía, relación que exige las mismas disposiciones para escuchar la una que para recibir la otra. Sí, hijos míos, no hay duda que nunca hemos comprendido bien hasta qué punto la palabra de Dios es un don precioso. Si estuviésemos de ello bien penetrados, ¿con qué respeto, con qué amor deberíamos oírla? No nos engañemos, hijos míos. La palabra de Dios producirá necesariamente en nosotros o frutos buenos o frutos malos. Serán buenos si estamos adornados de buenas disposiciones, es decir, de un verdadero deseo de aprovecharnos de ella y de hacer todo cuanto nos prescriba. Serán malos si vamos a oírla con indiferencia, hasta con fastidio, tal vez con desprecio. Esta palabra santa nos iluminará, mostrándonos nuestros deberes, o cegará nuestra vista y endurecerá nuestro corazón. Y para haceroslo comprender mejor, voy ahora a mostrarlos. Cuán grandes sean los provechos que sacamos de la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo suelen recibirla los cristianos. Y en tercer lugar, las disposiciones con que debemos adornarnos para tener la dicha de aprovecharnos de ella. Para entender cuán grande sea el valor de la palabra de Dios, os diré que así la fundación como el progreso de la religión católica son obra de la palabra de Dios y de la gracia que siempre la acompaña. Sí, hijos míos, podemos aún decir que, aparte de la muerte de Jesucristo en el Calvario y el santo bautismo, no hay otra gracia de las que recibimos en nuestra santa religión que la pueda igualar, lo cual se comprende fácilmente.
¿Cuántos hay que han llegado al cielo sin haber recibido el sacramento de la penitencia? ¿Cuántos sin haber recibido el del cuerpo adorable y de la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Y cuántos están en el cielo que no recibieron el sacramento de la confirmación ni el de la extrema unción? Pero tocante a la instrucción, que es la palabra de Dios, desde el momento en que tenemos la edad para poder recibirla, nos es tan difícil entrar en el cielo sin estar debidamente instruido en ella, como lo es el de salvarse sin estar bautizado. En el día del juicio veremos, desgraciadamente, cómo la mayor parte de cristianos condenados lo serán porque no conocieron su religión. Id, entonces, hijos míos, preguntad a todos los cristianos réprobos y pedidles por qué están en el infierno. Todos dirán que su desgracia proviene o de no haber querido escuchar la palabra de Dios o de haberla despreciado. Pero me diréis tal vez, ¿qué obra en nosotros esta santa palabra? Veámoslos aquí. Es ella semejante a aquella columna de fuego que guiaba a los judíos mientras andaban por el desierto, que les mostraba el camino por donde debían seguir, que se paraba cuando convenía que el pueblo se detuviese y andaba cuando convenía que el pueblo siguiese su camino, de manera que este pueblo no tenía más que ser fiel en seguirla, con lo que estaba seguro de no desviarse en su marcha. Sí, hijos míos, la palabra divina hace lo mismo con respecto a nosotros. Es ella una refulgente antorcha que brilla ante nuestros ojos, que nos guía en todos nuestros pensamientos, propósitos y acciones. Es ella la que ilumina nuestra fe, la que fortifica nuestra esperanza, la que inflama nuestro amor para con Dios y para con el prójimo. Es ella la que nos hace comprender la grandeza de Dios, el fin bienaventurado para que fuimos creados, las bondades de Dios, su amor para con nosotros, el valor de nuestra alma, la exactitud de la recompensa prometida. Sí, ella es la que nos pinta la magnitud del pecado, el ultraje que hace a Dios, los males que nos preparan para la otra vida. Ella es la que nos hace temblar de miedo ante la visión del juicio que está reservado a los pecadores, por la pintura espantable que del mismo nos hace. Esta palabra es la que, despertando nuestra fe, nos lleva a creer, sin previo examen, las verdades de nuestra santa religión, en la que todo es misterio. Decidme, ¿no es por ventura, después de oída una instrucción, cuando se siente el corazón emocionado y lleno de buenos propósitos? ¡Ay! Muy digno de lástima es el que desprecia la palabra divina, ya que desprecia y rechaza todos los medios eficaces que nos ofrece Dios para salvarnos. Decidme, hijos míos, ¿de qué sirvieron los patriarcas y los profetas, el mismo Jesucristo y todos los apóstoles, así como todo lo que después los secundaron en la obra de fundar y propagar nuestra santa religión? ¿No fue por ventura de la palabra de Dios? Mirad a Jonás. Cuando el Señor le envía a Nínive, ¿qué hace? Pues simplemente anunciar allí la palabra de Dios, avisándoles que en el plazo de 40 días todos sus habitantes van a perecer. ¿Y no fue esta santa palabra la que cambió los corazones de los moradores de aquella gran ciudad y convirtió a los grandes pecadores en grandes penitentes? ¿Qué es lo que hace San Juan Bautista para empezar a dar noticias del Mesías, el Salvador del mundo? ¿No es acaso anunciando a los pueblos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace el mismo Jesucristo, recorriendo las ciudades y los campos, rodeado continuamente de multitud de pueblo que no le abandona ni en el desierto? ¿De qué otro modo se sirve para enseñar la religión que quería fundar, sino de esta palabra santa? Decidme, hijos míos, ¿qué es lo que ha inducido a tantos poderosos del mundo a abandonar sus bienes,
sus familias y todas sus comodidades. ¿No han abierto los ojos del alma comprendiendo cuán efímeras y caducas son las cosas creadas y se han dedicado a buscar los bienes eternos con ocasión de haber oído la palabra de Dios? Un San Antonio, un San Francisco, un San Ignacio. Decidme, ¿quién puede mover a los hijos a sentir un gran respeto por su madre y por su padre y hacer que los miren como ocupando el lugar de Dios? No se logra esto por las instrucciones que han recibido en el catecismo, de boca de su pastor espiritual, en las que se les ha hecho ver la magnitud de la recompensa que está reservada a un hijo bueno y obediente. ¿Y cuáles son los hijos que desprecian a sus padres? Ay, hijos míos, muchos de ellos son hijos ignorantes, los cuales por su ignorancia son llevados a la impureza y al libertinaje, y acaban con frecuencia por causar la muerte de sus pobres padres, ya que por las penas que les causan, o bien por otros medios aún peores. ¿Qué es lo que puede inducir a un vecino a mostrar una grande y desinteresada caridad para con otro vecino, sino un sermón que habrá oído y en el que se le habrá mostrado cuán agradables son a Dios las obras de caridad? ¿Qué es lo que ha inducido a tantos pecadores al salir del pecado? ¿No será por ventura alguna explicación que habrán oído, en la que se les ha pintado el infeliz estado de un pecador que cae en las manos de un Dios vengador? Si queréis una prueba de ello, escuchadme un momento y quedaréis convencidos. Cuéntase en la historia que un antiguo oficial de caballería, en uno de sus viajes, acertó a pasar por un lugar en el que el padre Bridain le daba una misión. Deseoso de oír a un hombre de tanta fama, a quien hasta entonces no conocía, entró en una iglesia mientras el padre estaba haciendo una pintura espantable del estado del alma en pecado, la ceguera que significaba el perseverar en la culpa, el fácil medio que el pecador tiene para salir de su situación con una buena confesión general. Quedó el militar tan conmovido, sus remordimientos de conciencia fueron tan fuertes, o mejor, se le hicieron tan insoportables, que en aquel mismo momento formó el propósito de arrepentirse y hacer una confesión de toda su vida. Al pie mismo del púlpito aguardó al misionero y le suplicó le ayudase a hacer una confesión general de su vida. Lo recibió el padre con una gran caridad. «Padre mío», le dijo el militar, «permaneceré aquí todo el tiempo que usted quiera. Acabo de concebir un gran deseo de salvar mi alma». Hizo su confesión con todos los afectos de devoción y dolor propios de un pecador que se convierte. Él mismo decía, cada vez que se acusaba de un pecado, que le parecía quitarse un gran peso de su conciencia. Cuando hubo terminado su confesión, se apartó de la compañía del padre, llorando a lágrima viva. Admirada la gente de ver a aquel militar derramar tantas lágrimas, preguntábanle cuál era la causa de su pena y de su llanto. Ah, amigos míos, cuán dulce es derramar lágrimas de amor y reconocimiento después de haber vivido, como yo lo hice, tanto tiempo en el aborrecimiento de mi Dios. Cuán ciego es el hombre dejando de amar a Dios, viviendo en su enemistad mientras Él le ama tan dulcemente. Aquel militar fue al encuentro del padre, que estaba en la sacristía, y allí, en presencia de los demás misioneros, quiso comunicar a todos los sentimientos que experimentaba. «Señores», les dijo, «escuchadme, y usted, padre Bridain, acuérdese de ello siempre.
No creo haber gustado en mi vida un placer tan puro y tan dulce como el que disfruto desde que tengo la dicha de estar en gracia. No, yo no creo en verdad que Luis XV, a quien he servido durante 36 años, pueda ser tan feliz cual yo lo soy, a pesar de todos los placeres que le acompañan y de todo el esplendor del trono que le rodea. Dudo que esté tan contento como yo ahora, desde que he lanzado el lío horrible de mis pecados, en mi dolor y en mi propósito de hacer penitencia. No cambiaría ahora mi suerte por todos los placeres y riquezas del mundo. Dichas estas palabras, se arrojó a los pies del Padre y le estrechó la mano. Padre mío, ¿cómo podré dar gracias a Dios, aunque en ello emplee toda mi vida, por haberme llevado como de la mano a este país? Padre mío, no tenía el más mínimo propósito de hacer lo que usted ha tenido la caridad de inducirme a practicar. No, Padre mío, jamás podré olvidarlo. Y le pido por favor que ruegue por mí al Señor que toda mi vida no sea más que una vida de lágrimas y de penitencia. El padre Bridaine y los demás que fueron testigos de esta aventura prorrumpieron en lágrimas diciendo: «Cuántas gracias guarda el Señor para los que poseen un corazón dócil a su voz. Cuántas almas se condenan que si hubiesen sido instruidas se salvaran». Esta consideración era la que movía al padre a pedir a Dios, antes de empezar sus pláticas, que inflamase su corazón de tal manera que sus palabras fuesen como fuego devorador que abrazase en amor los corazones de los pecadores más endurecidos y rebeldes a la gracia. Pues bien, hijos míos, ¿cuál fue la causa de la conversión de aquel soldado? No fue otra que el haber escuchado la palabra de Dios, la cual halló su corazón dócil a la voz de la gracia. ¿Cuántos cristianos se convertirían si tuviesen la dicha de escuchar la palabra de Dios con buenas disposiciones? ¿Cuántos buenos deseos y pensamientos harían nacer en su corazón, y de cuántas buenas obras provechosas para el cielo sería ella la causa? Antes de seguir, hijos míos, he de contaros un caso que aconteció al mismo padre Bridaine, mientras daba una misión en Aix de la Provenza. Hay en él algún rasgo muy singular. Un día, cuando el misionero se disponía a sentarse a la mesa con un compañero suyo, un oficial llamó, con manifiesta urgencia, a la morada de los misioneros. Jadeante y con el rostro alterado, pidió por el jefe de la compañía. Habiéndose mientras tanto acercado el padre, díjole al oído el oficial con cierta emoción y severidad de tono, dando muestra de lo agitado que se hallaba su ánimo. Como se hallase ya junto a él el misionero, el oficial cerró la puerta, se sacó sus botas, arrojó lejos de sí el sombrero, tiró su espada. «Os aseguro», dijo luego el padre a sus compañeros, «que todo esto me alarmaba, su silencio, su mirada feroz, sus puños cerrados, su precipitación y su turbación me hicieron juzgar que no se tratase de un hombre a quien yo hubiese arrebatado el objeto de su pasión, y que para vengarse venía seguramente a quitarme la vida. Más pronto, por suerte, se desvaneció mi error, pues vi a aquel militar arrojarse a mis plantas, el rostro pegado al suelo, pronunciando con aplomo estas palabras: «No es cosa de abandonarme por más tiempo, Padre mío, no quiero más dilaciones. Aquí tiene a sus pies al más grande pecador que haya podido soportar la tierra desde el comienzo del mundo. Vengo de muy lejos para confesarme con usted sin más tardar. De lo contrario, no sé lo que va a ser de mí».
El padre le dijo con expresión bondadosa: «Amigo mío, un momento, y vuelvo enseguida». «Padre mío», respondió el soldado, llorando a lágrima viva, ¿responde usted de mi alma durante este tiempo? Sepa, padre mío, que he hecho un viaje de 17 leguas. Hace demasiado tiempo que no vivo y el corazón se me rompe. No puedo aguantar más. Mi vida y el infierno parecen una misma cosa. Comenzó mi tormento al oír a usted predicar en tal lugar, donde pintó tan a lo vivo el estado de mi alma, que no pude menos de persuadirme de que Dios le movía a dar para mí solo aquella instrucción. Sin embargo, fue solamente por curiosidad que entré en el templo en que predicaba usted, y precisamente allí era donde Dios me esperaba. Cuán dichoso soy, Padre mío, al poder librarme de estos remordimientos de conciencia que me devoran. Tómese el tiempo necesario para que pueda hacer una buena confesión. Yo permaneceré aquí cuanto quiera, mas es preciso que me alivie al momento, pues mi conciencia es un verdugo atormentador que no me deja en reposo ni de día ni de noche. En fin, Padre mío, quiero convertirme al instante. ¿Lo oye acaso usted, Padre mío? No salga de aquí hasta que haya descargado mi corazón. Si rehúsa, tengo por seguro que de pena voy a morir a sus plantas. Pero todo esto lo dijo, nos refiere el padre, derramando abundantes lágrimas. Quedé tan conmovido, nos dice además, de tan emocionante escena, que le recibí mis brazos, le bendije, mezclé mis lágrimas con las suyas, ya no pensé en la comida, le animé con todas mis fuerzas a esperar firmemente en la gracia del buen Dios, la cual se le había ya mostrado de una manera tan singular. Permanecí 4 horas seguidas oyendo su confesión. Casi me bañaba con sus lágrimas, lo cual hacía que yo no pudiese retener las mías. No le dejé hasta la hora de ir a predicar la palabra de Dios. Este generoso militar permaneció algún tiempo junto al padre, a fin de recibir de él las advertencias que le eran necesarias para tener la dicha de perseverar. Antes de abandonar tan santa compañía, rogó al padre Bridaine le perdonase la alarma que le había causado. Sin embargo, Padre mío, añadió el militar, sus temores eran nada en comparación con los míos. Estaba temiendo todos los días que la muerte no se me llevase en el estado en que me hallaba. Me parecía que la tierra iba a abrirse debajo de mis pies para tragarme vivo al profundo infierno. Ya supondrá usted, Padre mío, que cuando uno se ve perseguido por semejantes enemigos y reflexiona seriamente sobre su situación, es imposible permanecer tranquilo, aunque se tenga el corazón duro como el bronce. Ahora, Padre mío, yo ya quisiera morir. Tanta es la alegría que tengo de estar bien con Dios. No sabía decidirse a dejar al padre. Le besó las manos, le abrazó. El padre, por su parte, a ver un tal milagro de la gracia, no pudo contener sus lágrimas. La última despedida hizo derramar lágrimas a todos los circunstantes. «Adiós, Padre mío», dijo el militar al padre. «Después de Dios, es a usted a quien debo el cielo». De regreso a su país, no pudo contenerse de hacer públicas las singulares bondades que Dios había tenido para con él. Acabó sus días en el llanto y la penitencia y falleció santamente 6 meses después de su conversión. Pues bien, hijos míos, ¿quién fue la causa de la conversión de ese soldado? Simplemente lo que ustedes oyen todos los domingos a la hora del sermón. Es lo mismo que oyó de labios del Padre, el cual seguramente describía el estado espantoso de un pecador
que comparece delante del tribunal de Jesucristo con la conciencia llena de pecados. Dios mío, ¿cuántas veces vuestro párroco os habrá presentado en tan poco halagüeño retrato? Seguramente más conmovido que vosotros. ¿Por qué causa, pues, hijos míos, aquello que no os ha abrazado y convertido? ¿Es que tal vez la palabra de Dios no tiene el mismo poder? No, hijos míos, ¿no es esta la verdadera causa de que ustedes hayan permanecido en el pecado? ¿Será tal vez por ser un pecador el que os anunció esa palabra santa? No, tampoco. No es esta aún la verdadera razón, sino lo que les voy a decir a continuación. Es porque vuestros corazones se hallan muy endurecidos, y desde mucho tiempo estáis abusando de los dones que Dios, por ministerio de su palabra santa, os envía. Es que el pecado, hijos míos, os ha arrancado los ojos del alma hasta el punto de haceros perder de vista los bienes y los males de la otra vida. Oh Dios mío, qué gran desgracia para un cristiano el ser desterrado del cielo por toda una eternidad y permanecer aún insensible ante una tal pérdida. Oh Dios mío, qué frenesí, estando en peligro de ser precipitados en las llamas del infierno, permanecer tranquilos en un estado que hace estremecer a los ángeles y a los santos. Oh Dios mío, ¿a qué grado de desdicha es llevado aquel a quien la palabra de Dios niega? Y desde el momento en que la palabra de Dios no conmueve, todo puede darse por perdido. No queda ya otro recurso que un gran milagro, lo cual acontece muy raramente. ¿Quién jamás podrá comprender tamaña insensibilidad ante tantas desdichas? Sin embargo, para no ir más lejos, tal es el estado de casi todos los que me escuchan. Sabéis que reina en vuestros corazones el pecado. Sabéis que mientras estéis dominados por el pecado, no podéis esperar otra cosa que estas desdichas. Oh Dios mío, ¿no debería este solo pensamiento causarnos la muerte de pavor? Nuestro Señor ya preveía cuán poco nos aprovecharía la palabra de vida al proponernos en el Evangelio esta parábola. Un sembrador salió de madrugada a sembrar su trigo, y al esparcirlo una parte cayó al borde del camino, y fue hollada por los caminantes, y comida por las aves del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras, y se secó también al poco tiempo. Otra cayó en medio de la maleza, que la ahogó, y finalmente otra parte cayó en tierra buena, y dio el 100 por 1. Ya veis, pues, hijos míos, cómo Jesucristo nos muestra que de todas las personas que escuchan la palabra de Dios, solamente se aprovecha de ella una cuarta parte. Y aún sería mucho de que de cada 4 personas hubiese una que se aprovechase. ¿Cuánto mayor no sería entonces el número de buenos cristianos? Admirados los apóstoles de esta parábola, le dijeron: dignaos explicarnos lo que esto significa. Y Jesucristo, con su acostumbrada bondad, les dijo: vedlo aquí. El corazón del hombre es semejante a un campo que lleva sus frutos, según éste esté bien o mal cultivado. Esa simiente, le dijo Jesucristo, es la palabra de Dios. La que cae al borde del camino son aquellos que oyen la divina palabra, pero no quieren cambiar de vida, ni aceptan las molestias y sacrificios que Dios exige de ellos, y que han de hacerles buenos y agradables a Él. Unos son aquellos que no quieren dejar las malas compañías o los lugares donde tantas veces han ofendido a Dios. Otros, aquellos que se hallan esclavizados por el respeto humano, que los fuerza a abandonar todas las buenas resoluciones tomadas al escuchar la palabra de Dios.
Aquella otra parte que cae entre las espinas son los que escuchan con gusto la palabra de Dios, mas ella no los mueve a realizar buenas obras. Les place oírla, pero no la ponen en práctica. No mandan lo que ella pide. La que va a parar sobre las piedras simboliza a los de corazón duro y obstinado, que solamente la escuchan para despreciarla o abusar de ella. Y finalmente la que cae en buena tierra son los que gustan de oírla y ponen además todos los medios que Dios les inspira para que le aprovechen sus enseñanzas. Y es solamente en esos corazones donde produce abundancia de frutos. Por ejemplo, el apartamiento de la vida mundana, el desarrollo de las virtudes que debe practicar un cristiano para agradar a Dios y principalmente salvar su alma. Después de estas palabras de Jesucristo, vosotros mismos podéis ver, hijos míos, cuán reducido es el número de personas que se aprovechan de la palabra de Dios, ya que de 4 partes solamente una pone esta semilla en condiciones de producir fruto, lo cual es muy fácil de mostraros, como vamos a ver en el acto. Y si me preguntáis, ¿a quién quiere representar Jesucristo en la figura de ese sembrador que sale de madrugada para ir al campo a sembrar la simiente? Os diré que el sembrador es el mismo Dios, que desde el principio del mundo comenzó a laborar por nuestra salud, enviándonos ya sus profetas, para que supiésemos cómo debíamos portarnos para alcanzar nuestra salvación, antes de la venida del Mesías. Y no se contentó con enviarnos a sus servidores, sino que vino Él mismo. Él es el que nos trazó el camino que debíamos seguir. Él bajó a la tierra para anunciarnos la palabra santa. ¿Cómo solemos recibir los cristianos esta palabra de Dios? Más ante todo, hijos míos, examinemos cuáles son los que procuran estar en buena disposición para oír esta palabra de vida. Hijos míos, por las palabras mismas de Jesucristo, acabáis de ver cuán pocos son los que reúnen las disposiciones necesarias para aprovecharse bien. Sabéis lo que viene a ser una persona que no se nutre de esta palabra santa o que abusa de la misma. Es semejante a un enfermo sin médico que le auxilie, a un viajero extraviado sin guía, a un pobre sin recurso. Digámoslo en otras palabras, es absolutamente imposible amar a Dios y agradarle sin alimentarse con esta divina palabra, que es lo que más puede llevar a uniros con Él sino el conocerle. ¿Y qué es lo que puede hacérnoslo conocer con todas sus perfecciones, su belleza, su amor a nosotros, sino la palabra de Dios, la cual nos descubre todo lo que por nosotros hizo y los bienes que para la otra vida nos prepara? Claro, todo esto si nosotros nos esforzamos por agradarle. ¿Qué es lo que puede conducirnos a dejar y a llorar nuestros pecados, sino la pintura espantable que de ellos hace el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? ¿Qué es lo que puede conducirnos a sacrificar enteramente lo que más amamos en este mundo con el fin de obtener los bienes celestiales, sino los cuadros vivos que nos pintan los predicadores? Si acaso dudáis de ello, preguntad a San Agustín, ¿qué es lo que empezó a infundirle vergüenza en medio de sus infamias? ¿No es, por cierto, el cuadro espantoso presentado por San Ambrosio en un sermón donde mostró todos los horrores del vicio de la impureza, cuánto degrada al hombre y cuán horrible es el ultraje que hace a Dios? ¿Qué es lo que movió a Santa Pelagia, aquella famosa cortesana que con su hermosura, y aún más por los desórdenes de su vida, tantas almas había perdido? ¿Qué es lo que la llevó a abrazar la más ruda penitencia durante el resto de su vida? Un día que esta mujer andaba seguida de un grupo de jóvenes ocupados en cortejarla, adornada con gran elegancia, mas con aquella ostentación de mundanidad
y aquel porte que no respiraban otra cosa que molicie y voluptuosidad, acertó a pasar cerca de la puerta de una iglesia donde se hallaban varios obispos ocupándose en asuntos de la iglesia. Los santos prelados, indignados ante aquel espectáculo, desviaron sus miradas hacia otra parte. Y sin embargo, uno de ellos, llamado Nono, miró fijamente a aquella comedianta y exclamó: «¡Ay, esta mujer, que pone tanta diligencia en agradar a los hombres, será una acusación contra nosotros que tan pocos cuidamos de agradar a Dios!» Y el santo prelado, tomando a su diácono de la mano, lo condujo a su celda. Llegado a ella, postróse con la faz en tierra y golpeándose el pecho y llorando amargamente dijo: «Oh Maestro mío Jesucristo, tened piedad de mí. Es posible que durante mi vida no haya tenido tanto cuidado en adornar mi alma tan preciosa y que tanto os costó, como esa cortesana lo ha tenido en un solo día para engalanar su cuerpo y agradar al mundo». Al día siguiente, el santo obispo subió al púlpito y pintó de manera que infundía horror los males que aquella cortesana causaba, las muchas almas que su mala vida arrastraba al infierno, y acompañaba su sermón con lágrimas abundantes. Precisamente Pelagia estaba en la iglesia, oía el sermón del santo obispo, quedó tan conmovida, o mejor dicho, tan atemorizada, que resolvió convertirse inmediatamente. Sin vacilar, fue al encuentro del santo prelado y, arrojándose a sus pies en presencia de toda la asamblea, le pidió con tantas lágrimas e insistencia el bautismo, que el obispo, hallándola tan arrepentida, no solamente le administró el bautismo, sino además la confirmación y la comunión. Después, Pelagia distribuyó todos sus bienes entre los pobres, dio libertad a todos sus esclavos, se ciñó el cuerpo con un áspero cilicio, abandonó secretamente la ciudad de Antioquía y fue a recluirse en una gruta que hay en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Más tarde, el diácono del santo obispo tuvo deseo de ir en peregrinación a Jerusalén. Antes de partir, su prelado le encomendó se informase si de 4 años a aquella parte, en una gruta de aquellas cercanías, había una joven oculta. En efecto, el diácono, al llegar a Jerusalén, preguntó si se sabía que en una gruta de aquellos alrededores hubiese alguna joven reclusa desde unos 4 años antes. Realmente el diácono pudo hallarla en la citada montaña, morando en una celda que por toda abertura tenía una pequeña ventana casi siempre cerrada. La rigurosísima penitencia que Pelagia hacía la había transformado de tal modo que a primera vista el diácono no acertó a reconocerla. Díjole que venía a visitarla de parte del obispo Nono. Por toda respuesta dijo ella al diácono, derramando lágrimas, que el obispo Nono era un santo y que se encomendaba mucho en sus oraciones, y cual si fuese indigna de ver la luz del día, después de haber ofendido tan gravemente a Dios y perdido tantas almas, cerró la ventanilla. Los solitarios dijeron al diácono que aquella mujer castigaba su cuerpo con tormentos tales que daba pavor a los solitarios más austeros. El diácono, antes de partir, quiso tener la satisfacción de verla otra vez, pero la halló muerta. Pues bien, hijos míos, ¿quién sacó a aquella pobre desgraciada del fango de sus infamias para hacer de ella una tan gran penitente? Una sola instrucción produjo en ella este cambio. Pero pregunto aún, hijos míos, ¿de dónde viene esto? Es que la palabra de Dios
halló su corazón bien dispuesto para recibir la buena semilla. Es que esta palabra cayó en tierra buena. ¿Sabéis, hijos míos, lo que somos? Vedlo aquí. Somos semejantes a esos grandes del mundo que disfrutan en abundancia de todo lo que su corazón puede desear, que apuran sus conocimientos a fin de crear nuevas invenciones para dotar de nuevos sabores a las comidas que les sirven, y no obstante nada les satisface. Si presenciase esto una persona que padeciese, ya veis, hijos míos, lo que hacemos. Muchísimas veces nos propusimos obrar bien, mas en cuanto se nos presenta ocasión, ya no pensamos en ello y continuamos nuestro camino ordinario. Así transcurre nuestra pobre vida, en un flujo de propósitos y continuas caídas, de manera que siempre nos hallamos ser los mismos. Esta simiente resulta, pues, perdida para un gran número de cristianos y no puede servir más que para su condenación. Pero tal vez me diréis que en otro tiempo la palabra de Dios era más poderosa, o bien los que la anunciaban eran más elocuentes. No, hijos míos, la palabra de Dios tiene tanto poder ahora como en otros tiempos, y los que la anunciaban eran tan sencillos como los que en la actualidad la dicen. Escuchad a San Pedro en su predicación. Atended bien, les dice este santo apóstol, el Mesías, a quien hicisteis padecer, a quien hicisteis morir, ha resucitado para la felicidad de todos los que creen que la salvación viene de él. Apenas hubo dicho esto, todos los que estaban presentes se deshicieron en lágrimas, se precipitaron dando grandes clamores diciendo: «Ah, gran apóstol, ¿qué deberemos hacer para obtener el perdón?» «Hijos míos», le dijo San Pedro, «si queréis que os sean perdonados vuestros pecados, haced penitencia, confesad vuestras culpas, no querráis pecar ni pecáis más, y el mismo Jesús que crucificasteis y que resucitó os perdonará». En una sola predicación, 3000 se entregaron a Dios, dejando su estado de pecadores para siempre jamás. En otra, 5000 renunciaron a la idolatría para abrazar una religión que exige continuado sacrificio. Siguieron valerosamente el camino que Jesucristo les había trazado. ¿De qué secreto se valieron los apóstoles para cambiar así la faz del mundo? Aquí lo tenéis. ¿Queréis, dijeron los apóstoles, agradar a Dios y salvar vuestra alma? Pues el que se entrega al vicio de la impureza, renuncia a tales placeres y viva de una manera casta y agradable a Dios. El que detenta los bienes del prójimo, que los devuelva. El que deseó mal a su hermano, que se reconcilie con él. Oíd a Santo Tomás. Decía el santo: de parte del mismo Jesucristo, os advierto que los hombres, después de la muerte, deberán someterse a un juicio sobre el bien o el mal que hayan hecho, y los pecadores irán a pasar su eternidad en el fuego del infierno para padecer allí sin esperanza. Mas el que con fidelidad habrá observado la ley del Señor, tendrá una suerte absolutamente distinta. Al salir de este mundo, entrará en el cielo para gozar de toda clase de delicias y bienandanzas. Oí también a San Juan, el discípulo predilecto: hijos míos, amaos uno a otros, como Jesucristo os ha amado. Sed caritativo para con los demás, como Jesucristo lo fue para con nosotros. Él que sufrió y murió por nuestro bien, soportaos mutuamente las molestias, perdonaos vuestras debilidades, como Él os perdona a todos. Decidme, hijos míos,
¿podemos hallar algo más simple y sencillo? Pues bien, ¿no se os anuncian actualmente las mismas verdades? ¿No se os dice, como decía San Pedro, que Jesucristo murió por nosotros, que en todo momento está presto a perdonarnos, si os arrepentís y dejáis el pecado? Y sin embargo, estas fueron las palabras que hicieron derramar tantas lágrimas y convirtieron a tantos paganos y pecadores. ¿No se os dice también, como decía San Juan Bautista, que si poseéis bienes ajenos, debéis devolverlo a su dueño, sin cuyo requisito jamás entraréis en el reino de los cielos? ¿No se os dice además que si os entregáis al vicio de la impureza, os es necesario abandonarlo y llevar una vida pura? ¿No se os dice aún que si morís en pecado, iréis irremisiblemente al infierno? ¿Por qué, pues, hijos míos, estas palabras no producen los mismos efectos? O sea, ¿por qué no nos convertimos al oír la palabra divina? Confesémoslo entre gemidos. Ello no proviene de que la sagrada palabra tenga menos poder que en otro tiempo, sino de que esta divina semilla cae en corazones endurecidos e impenitentes, y apenas caída allí, el demonio la sofoca. Como esta divina palabra no habla más que de sacrificios, de mortificaciones, de desprendimiento del mundo y de sí mismo, y como por nuestra parte nos resistimos a practicar todo esto, permanecemos en el pecado, en él perseveramos y en él morimos. Habéis de convenir conmigo en que precisa estar muy endurecido para vivir en pecado, sabiendo muy bien que si llegamos a morir en tal estado, no tenemos más que el infierno por herencia. Constantemente se nos avisa y a pesar de ello continuamos siendo pecadores. Aguardamos la muerte con tranquilidad, aunque sepamos con certeza que nuestra suerte no puede ser más que la de un réprobo. Oh Dios mío, cuán triste es la situación de un pecador sin fe. Acerca de las disposiciones con que debemos adornarnos para tener la dicha de aprovecharnos de la palabra de Dios, nos dice el santo cura de Ars: pero me diréis, ¿qué debe sacarse para provecho de la palabra de Dios, a fin de que ella nos ayude a convertirnos? Mira, lo que conviene hacer. No tenéis más que observar la conducta de aquella muchedumbre que iba a escuchar a Jesucristo. Aquella gente acudía desde muy lejos, con un sincero deseo de poner en práctica todo cuanto Jesucristo le mandase. Abandonaban a aquella gente todas las cosas temporales, ya no pensaban en las necesidades del cuerpo, muy persuadidos de que aquel que iba a alimentar su alma no abandonaría tampoco su cuerpo. Estaban mucho más impacientes por los bienes del cielo que por los de la tierra. Lo olvidaban todo para no pensar más que en practicar lo que Jesucristo les decía. Miradle, contemplalos, escuchando a Jesucristo o a los apóstoles. Sus ojos y sus corazones están como absorbidos por la palabra del Maestro. Las mujeres no piensan en sus ocupaciones domésticas. El mercader pierde de vista su comercio. El labrador olvida sus tierras. Las jóvenes huellan debajo de sus pies sus adornos elegantes. Todos escuchan con gran avidez y hacen cuanto les es posible para grabar bien aquellas palabras en su corazón. Los hombres más sensuales aborrecen sus infames placeres para no pensar más que en mortificar su cuerpo. La santa palabra de Dios es su única ocupación. En ella piensan, sobre ella meditan, se complacen en hablar y en oír hablar de ella. Pues bien, hijos míos, mirad si en las ocasiones que escucháis la palabra de Dios estáis adornados de las mismas disposiciones con que aquella gente la recibía.
venís a escuchar esta santa palabra con diligencia, con alegría, con verdadero deseo de aprovecharos. Mientras estáis aquí, dejáis en olvido todos vuestros negocios temporales para no pensar más que en las necesidades de vuestra alma. Antes de oír esta palabra santa, ¿habéis pedido a Dios la gracia de comprenderla bien y de grabarla indeleblemente en vuestros corazones? ¿Habéis mirado este momento como el más feliz de vuestra vida, en razón de que el mismo Jesucristo nos dice que su palabra es preferible a la Sagrada Comunión? ¿Habéis estado siempre dispuestos a practicar todo lo que Él ya os ordene? ¿La habéis oído con atención, con respeto, no como la palabra de un hombre, sino como la palabra del mismo Dios? Después de la plática, ¿habéis agradecido a Dios la gracia que nos hizo de instruirnos Él mismo por boca de sus ministros? ¡Ay, Dios mío! Siendo tan pocos los que acuden con tales disposiciones, no nos extrañemos de que esta palabra produzca tan escaso fruto. ¿Cuántos hay aquí que están con pena y fastidio, que duermen, que bostezan? ¿Cuántos que hojearían un libro, que conversarían? Y aún véanse otros que llevan más lejos su impiedad, los cuales por una especie de desprecio salen fuera desdeñando la palabra santa y al que la predica. ¿Cuántos otros que encuentran que el tiempo les pasó con mucha lentitud y proponen no volver? Y por fin otros, al volverse a sus casas, lejos de conversar sobre lo que oyeron y de meditarlo bien, lo olvidan por completo y lo traen a colación solo para quejarse de su excesiva duración o para criticar al que tuvo la caridad de predicarles. ¿Dónde están los que al llegar a sus casas hacen participantes de lo que oyeron a los que no han podido asistir? ¿Dónde los padres y las madres que cuiden de preguntar a sus hijos qué punto del sermón han retenido y les ilustren acerca de lo que no comprendieron? Pero ay, hijos míos, la palabra de Dios es tenida tan en poco que casi nadie se acusa de haberla oído sin atención. ¿Cuántos pecados de que jamás se acusan los cristianos? ¿Cuántos cristianos condenados, Dios mío? ¿Quién será que diga para sí cuán hermosas, cuán verdaderas son estas palabras? Bien veo como después de tantos años de oírlas, habiéndoseme mostrado en ellas el estado de mi alma, y hecho casi tocar con el dedo que si la muerte me sorprendiese, estaría irremisiblemente perdido, sin embargo permanezco continuamente en pecado. ¿Cuántas gracias despreciadas! ¿De cuántos medios de salvación he abusado hasta el presente? Mas esto se acabó. Voy a mudar al momento de conducta. He de pedir a Dios la gracia de no oír jamás esta palabra sagrada sin estar bien dispuesto para recibirla. No pensaré jamás, como lo hice hasta el presente, que lo que se predica es para tal o cual persona. No, diré y pensaré que se predica para mí, y al mismo tiempo procuraré hacer todos los posibles para aprovecharme de tan saludables avisos. ¿Qué sacaremos de todo lo dicho? Vedlo aquí, que la palabra divina es uno de los más grandes dones que Dios haya podido hacernos, ya que sin la adecuada instrucción es imposible salvarnos. Y que si en los desgraciados tiempos en que vivimos vemos tantos impíos, es porque son tantos los que ignoran la religión, toda vez que es imposible que una persona que la conozca bien no la ame ni practique lo que ella nos manda. Cuando os encontréis con algún impío que desprecie la religión, podéis muy bien afirmar: he aquí un ignorante que desprecia lo que no conoce. Ya que, hijos míos,
a tantos pecadores ha convertido esta divina palabra, no podemos menos que tenerla por buena compañía. Procuremos entonces oírla siempre con tanto mayor placer cuanto a ella está ligada la salvación de nuestra alma. Y por ella venimos a conocer cuán feliz sea nuestro destino, cuán bueno es Dios,